El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. Pero yo considero el periodismo muy ético. Yo puedo decirte que en mi trayectoria durante muchísimos años, puedo decir que el periodismo en Carmen tiene la libertad de expresión. Yo creo que ha sido fundamental para el Estado, para el país, pero sobre todo para el municipio, el trabajar muy coordinadamente con los periodistas de todos los niveles. Hablo del que hace un artículo, hablo del locutor, hablo del que conduce un programa de televisión, hablo de los amigos reporteros que para mí tienen un reconocimiento, porque gracias a ellos nosotros como gobierno municipal podemos difundir las obras. Bueno, tenemos el derecho de poder expresar nuestras ideas libremente a través de los medios de comunicación, y yo creo que, bueno, dependiendo en el medio donde trabajes, tienes esas libertades y bueno, ese derecho tenemos que aplicarlo, ¿no? Gracias. Para mí los medios de comunicación, estamos todavía viviendo aquí en Carmen una libertad de expresión en un 90%, porque recordemos que hay de periodistas a periodistas, y hay veces que en este círculo, en este ambiente del periodismo, hay personas que no dicen la verdad debido a que prefieren por allí guardarse las verdades para sacar al público, dar a conocer, publicitar lo que no es. Sin embargo, en México ya se piensan en muchos estados que ese periodismo está truncado precisamente por las cuestiones de inseguridad. Pensamos que lo único que se necesitan son modificar las leyes allí en el Congreso de la Unión para poder tener mayor seguridad y poder seguir hablando con la verdad. Periodista es la persona que se dedica al periodismo en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión o medios digitales. Su trabajo consiste en investigar y describir temas de interés público y así posteriormente llevar a cabo su distribución. ¿Pero qué opina el periodista en Ciudad del Carmen? Bueno, yo he dedicado la mitad de mi vida a trabajar en el periodismo, porque fue la manera en que yo me comunico directamente con las personas. Me gusta tener el trato con las personas, el trato humano, y antiguamente mi profesión de maestros también había, pero era muy reducido. A mí me sorprende cada mañana que puedo entrevistarme con una representante de colonia, una líder de colonia, con un trabajador, con un dirigente obrero, pero también puedo entrevistar a veces con el gobernador del estado, o puedo entrevistarme con algún funcionario de alto nivel de Petróleos Mexicanos. Entonces el periodismo te da la oportunidad de estar en contacto con diferentes personas de los diferentes oficios, diferentes carreras, y enterarte y saber de cómo es que se van dando las actividades que sirven para construir un Carmen, un Campeche, un México. Estar en un trabajo que te permite servir a la sociedad independientemente de desarrollar algunas de tus habilidades o gustos personales. David, eso tú que lo compartes también sabes que es una pasión que nos lleva a estar en esto, aunque a veces las situaciones no es de los trabajos mejor remunerados, pero la gratificación emocional es mucho. Bueno, creo que es un trabajo bastante difícil, no solamente en la actualidad, sino desde sus inicios, quienes nos antecedieron en el periodismo.
como fue don Efraín Sierra Vélez, como fue Radamés Novelo Zavala, como fue Luciano Limón Medina. Ellos tuvieron que, ahora sí que como se dice, picar piedras para poder ser escuchados. Ahorita hay un poquito más de libertad que se ha convertido quizá en libertinaje para algunos compañeros de los medios de comunicación. El hecho de que como periodistas podamos decir a un gobierno, cualquier gobernante, llámese PRI, PAN, PRD, PT o cualquier color que tengan, lo que están haciendo mal, señalarle sus errores, porque nosotros somos los voceros de los ciudadanos, tenemos la oportunidad como periodistas de poder expresar y decir lo que están haciendo mal, también, ¿por qué no?, lo que están haciendo bien. Pero para una mujer quiero decirles que es realmente muy difícil. Es un trabajo que a las mujeres, la mayoría de las que estamos en este medio, nos ha costado hasta el divorcio. Quiero decirlo públicamente, no debíamos hablar de manera personal, pero sí es un trabajo muy difícil, porque es un trabajo de 24 horas. Cuando te ponen en policíaco y se suscita un accidente, está pasando algo, es bastante peligroso, un trabajo muy riesgoso, y creo que realmente quienes estamos en el periodismo lo hacemos porque realmente nos gusta o queremos realmente esta carrera. Por otra parte, existen los reporteros de noticias generales, los que cubren los acontecimientos sociales, los de deportes, en fin, pero hablemos de uno en especial, que en estos tiempos de violencia y crímenes suele ser muy peligroso. Nos referimos al reportero policial, quien aborda acontecimientos violentos e inesperados que afectan la tranquilidad y muchas veces la vida de las personas. Esta labor tiene a su cargo la cobertura de noticias vinculadas al narcotráfico, la subversión, el contrabando, huelgas, accidentes, robos de vehículos, incendios, entre otros. Para algunos esta área puede resultar de alto riesgo, mientras que para otros se trata de un trabajo que ya forma parte de su vida diaria. El periodista que averigua los sucesos de tipo policial normalmente se encuentra en medio de efectivos del orden y delincuentes. Por eso se recomienda al informador ser prudente a la hora de cubrir un hecho delictivo para así evitar graves riesgos. En la mayoría de los casos, el desarrollo afectivo de los delincuentes no ha sido óptimo y ello genera que su comportamiento sea rebelde y violento. Por eso, para abordar a un delincuente, hay que tener mucho cuidado al momento de hacerle preguntas. Aquí en nuestra isla, en los últimos años, ha habido hechos delictivos y violentos que lamentar, como asaltos, secuestros y presencia del crimen organizado. Por eso, los que cubren estas notas siempre deben tener mucha precaución en el manejo de ella. Sí, lamentablemente cada vez implica más. La ciudadanía hoy te da como la responsabilidad de ser su portavoz, y cuando hay algún problema tienes que ir a estar físicamente en el sitio del conflicto, a tratar de obtener la información, y esto conlleva un peligro, algunas ocasiones invasiones de predio donde hemos quedado en medio de los antimotines y los que están ocupando el predio, y te llega por los dos lados el peligro físico, ¿no? O a veces ver amenazada tu estabilidad social porque de pronto afectas intereses, pero tiene más recompensas que descalabros. Ha avanzado porque la ciudadanía se lo exige. Si no estás a la altura de lo que la gente te pide, entonces viene el estancamiento y quedas fuera de la participación, independientemente de que con nuevas tecnologías que permiten que ahora se abra el abanico de la comunicación. Antes hacer un trabajo como el que tú en este momento realizas, de llevar imagen, de llevar voz a más personas, pues a lo mejor dependías de estar dentro de alguna empresa que tuviera toda la infraestructura. El día de hoy existe la manera para que de manera profesional o de manera individual la gente puede estar practicando la comunicación todos los días. En
tanto tiempo en oficina? Bueno, escuchamos que el trabajo de periodismo es muy difícil, que es peligroso, inclusive puedes perder hasta la vida. Y lo escuchamos que ocurre en algunas partes de México, en algunas partes de Latinoamérica, del mundo, y nos parece que eso pues sucede por allá y que aquí en Carmen pues a lo mejor no nos ha tocado. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado porque sí hemos tenido nosotros aquí en Carmen situaciones difíciles. El hecho de encontrar narcofosas, el hecho de saber que aquí en Carmen hay gente que está dedicado a lo que se llama el crimen organizado, pues nos debe poner en alerta de que no sabemos nosotros como comunicadores, como trabajadores del periodismo, en qué momento podemos estar tratando con una persona que tiene ese tipo de actividades. Entonces, desde ese punto de vista, más que peligroso, podría decir que el periodismo en Carmen lo debemos tener que hacer con mucha responsabilidad, con mucho tacto y con mucho profesionalismo para no caer equivocadamente en situaciones de riesgos y que después tengamos que lamentarla. Bueno, yo podríamos decir que la única situación de riesgo y que la que me he enfrentado es, por ejemplo, cuando hubo las invasiones de lo que hoy es el fraccionamiento de San José, cuando esas invasiones que se concentró aquí en Carmen, más de 800 a 1000 policías que vinieron a hacer el desalojo, en un momento dado, cuando los policías están sacando por la fuerza a los invasores, de repente cambia la situación y los invasores son los que empiezan a perseguir a los policías. En ese momento me tuve que unir a los invasores porque de lo contrario podría haber salido apaleado junto con los policías. Entonces, una situación de riesgo en ese momento vi. Y por lo demás, pues las situaciones buenas, te repito, son a diario. A mí, desde que me levanto a las 6 de la mañana y salgo a trabajar, me encuentro con gente que me saluda, gente que creo que me estima y estoy muy contento con mi trabajo. Esa es la satisfacción diaria que yo tengo de la gente con la que trabajo y que la respeta mi trabajo a través de más de 25 años que me he dedicado a esto. Periodismo. Actividad que consiste en la recogida, clasificación y elaboración de la información, especialmente la que refiere a las noticias de actualidad, para difundirla en los diferentes medios de comunicación. El periodismo es fundamental e inseparable de los sistemas políticos democráticos.